Ahí estamos. Bueno, ¿dónde me quedé? Con Lucas, ¿no? Sí. Me quedé con Lucas. Sí, con Me quedé con Lucas. Hechos 1:14. Está Hechos bien. 1:14. Perfecto, gracias. Bueno, entonces les decía, María perteneció a esta comunidad de Lucas. Esta comunidad es la que siente a Jesús como profeta, digamos. Es el profeta que se le opuso a la monarquía, es el que le advirtió a los pueblos de los males que iban a venir si no cambiaban, digamos, el sistema al reino de Dios. Lucas lo que va a hacer es asimilarlo o hacer una analogía entre este profeta de Jesús y el profeta Samuel, que ya conocían, digamos, las comunidades. Entonces, lo que va a hacer es utilizar un género literario para presentar, digamos, a este profeta mediante la anunciación. Este es el género literario que va a usar Lucas. Y lo va a presentar a Jesús de esta manera. Yo les quería leer acá en la página 65 del libro de Rubén, cómo le anuncia, digamos, el ángel el mensaje a María. Le dice, díjole el ángel, no temas, María, porque hallaste gracia delante de Dios. He aquí que concebirás en el seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa. Esta es la anunciación que hace Lucas, digamos, en los relatos, en la cual se le anuncia a María el hijo que va a tener. Por los siglos y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 30-33. Este es el pasaje que hace la anunciación. Lucas va a narrar 4 cualidades de María. En el primero, la primera cualidad que va a mencionar es que está llena de gracia, ¿no? Esto es un dogma, digamos, para él, que esté llena de gracia es uno de los dogmas de la Iglesia Católica. El segundo es que es la madre de Dios y a su vez es la madre del Hijo de Dios, ¿no? El tercero es la cualidad de la virginidad, él la va a mantener esta cualidad en María. Y el cuarto va a presentar a María como un modelo de creyente, va a presentar la obediencia a la autoridad jerárquica, ¿no? Acá ya tenemos una diferencia con los otros apóstoles. Él va a decir en Lucas 1, 42-45, va a decir, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Acá va a fundamentar la obediencia a la autoridad jerárquica. Y esto es un dato que es importante tenerlo porque es algo que después la iglesia o una parte de la iglesia va a querer mantener, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el pasaje que yo les quería leer? Bueno, María se convierte en un modelo de creyente. Le dice en Lucas 1, 42-45, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, de donde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Mira que en cuanto llegó la voz de tu saludo a mis oídos, saltó de gozo la criatura en mi seno. Dichosa la que creyó que tendrían cumplimiento las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Lucas 1, 42-45. María se convierte en el modelo de creyente y es algo que después se mantiene, digamos, en varios pasajes más. En Juan, que es la última, digamos, de las Mariologías, que es la más simbólica, es la comunidad del discípulo amado, se narra a fines del siglo I, tiende a marcar un desarrollo de una Mariología un poco menor, digamos, que la que aparece en Mateo y en Lucas,
pero en donde hay mucha más participación de las mujeres en todo el Evangelio. Y sobre María solamente hay dos referencias. Es en las bodas de Canaán y María al pie de la cruz. Esas son las únicas dos referencias que va a hacer este Evangelio a la figura de María. A ver si encuentro el pasaje que refiere a esto. Si no, lo pueden buscar No, ustedes. yo igual después lo voy ¿Vos a vas a hablar de trabajar. ellos? Sí, Las bodas de Canaán. no, el de María al pie de la cruz. Y Esa María al parte pie de sí. la cruz. Bueno, entonces, para resumir y para poder que vean los videos de Rubén y poder darle el pie al profe ese, para resumir, la figura de María que nos llega a nosotros es más bien simbólica. La figura de María que nos llega tiene datos históricos, muy pocos, pero es más bien simbólica. Es lo que generaron y lo que reinterpretaron las comunidades que escribieron, digamos, estos evangelios. Esta mariología la vamos a encontrar en los 4 evangelios, aunque en menor medida en Marcos, que utiliza más datos históricos. Y la iglesia, bueno, montó y afianzó toda una estructura patriarcal en los rastros de la figura de María que se encuentran en estos 4 evangelios. Vamos a encontrarnos siempre que ella aparece como un símbolo, ella va a aparecer como un símbolo para una parte de la iglesia, como un símbolo de la maternidad, y se va a transformar en un modelo de creyente, ¿no? Y una parte de la iglesia va a tener este proyecto de implantar este modelo de mujer, María, madre, sublime, etérea, inalcanzable, intocable, imaginaria, digamos, que se aleja del modelo real que todos conocemos de madre, mientras otra parte de la iglesia va a tratar de rescatar esta importancia del rol de la mujer en la historia y para las primeras comunidades y conformadoras de un proyecto realmente horizontal y antijerárquico del proyecto del reino de Dios. Quería mostrarles, ¿tenemos tiempo ese o querés que los Pongamos videitos al final, que ya estamos al final? Dale. corridos media hora. Perdón. No, todo bien, todo bien. A ver, como para no repetirme, voy a tratar de ser directo al punto. Uno de los aspectos más revolucionarios, como decía recién Mafa, del movimiento de Jesús, era justamente el rol de las mujeres dentro de esta sociedad por él propuesta. Lo que pasa es que es muy difícil rastrear estos elementos, ¿no? Tomamos este libro de Rafael Aguirre que se llama Del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana, donde él hace mucho hincapié en este aspecto y cómo esta búsqueda hace como una especie de arqueología dentro de la Biblia. Nosotros tenemos como fuente únicamente la Biblia, ¿no? Donde hay que tener en cuenta, como decía recién Mafa, que la Biblia la escribieron hombres en el poder, entonces tiene una visión androcéntrica de la historia hecha por hombres desde su propio punto de vista, en una sociedad totalmente desigual, donde los hombres tienen un rol y las mujeres tienen un rol, los hombres tienen un rol preponderante, las mujeres un rol subordinado, ¿no? Y esto es algo que es tomado como natural, ¿no? El hombre es el prototipo y la mujer es lo otro. Entonces, ahí Aguirre hace referencia, cita a Gustavo Gutiérrez, uno de los creadores de la teología de la liberación, donde dice, la historia humana fue escrita por una mano blanca, por una mano de varón, de la clase dominante, ¿no? Y la perspectiva de las víctimas de la historia es diferente. Se han hecho intentos para borrar de su memoria el recuerdo de las luchas, privarlas de una fuente de energía, de la voluntad histórica de la rebelión. A ver, hacer historia sobre las mujeres es ir justamente en contra de la historia oficial. Parte de la historia de las mujeres es la falta de fuente de la historia de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que dicen
Aguirre, citando a Gutiérrez, hay que hacer una hermenéutica de la sospecha, ¿no? Hay que descubrir qué es... nosotros vamos a encontrar un pequeño indicio que va a ser una punta de un iceberg de algo muchísimo más grande. O sea, si nosotros llegamos a ver ese pequeño indicio que sobrevivió a la censura del hombre, es porque era mucho más grande lo que estaba ocultándose detrás de ese pequeño indicio, ¿no? Entonces hay que, a través de esta hermenéutica de la sospecha, hay que ir buscando qué es lo que esconde, fijarse en pequeños detalles, enterrados, donde muestran pequeñas pistas, ¿sí?, que no se pudieron ocultar por completo. Entonces, como decía Mafa, en la misma selección del canon, es decir, cuando decidieron qué libros eran inspirados, oficiales, y qué libros no, qué libros se dejaron de lado y fueron considerados apócrifos, ahí ya hubo una censura, porque también se dio eso en el proceso, en un momento en que la Iglesia se estaba consolidando su institucionalización, ¿no? Y entonces marginaron directamente los escritos que provenían de grupos donde el rol de la mujer era mayor. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos que pensar que cuando leemos el Evangelio de Marcos, por ejemplo, o el de Mateo, o el de Lucas, o el de Juan, estamos leyendo no solamente la historia de Jesús, o sea, lo que pasó 50 años antes, o 40 o 30 aproximadamente, sino también estamos leyendo lo que esa comunidad escribió para sí misma. ¿Sí? Cuando escribían el Evangelio no estaban pensando, bueno, esto me van a leer dentro de 2000 años en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires. Estaban pensando en, bueno, dejemos registrado esta historia porque nos va a servir a nosotros mismos para formar nuestra propia sociedad. ¿Sí? Entonces, después, cuando se eligieron los libros que iban a ser los canónicos, ahí era en un momento donde la Iglesia ya se estaba formando como Iglesia, ¿sí? Y entonces ya seguía esta lucha de, bueno, a ver qué sociedad formamos, y la Iglesia Católica no tenía una intencionalidad de ser tan radical como lo era el movimiento cristiano. De hecho, a Jesús lo mata el Imperio Romano, que después va a ser Roma, donde está la sede de la Iglesia Católica, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, hay que ir rastreando estos pequeños detalles que no pudieron ser escondidos, no pudieron ser borrados del todo, ¿no? El movimiento de Jesús era de carácter inclusivo y no exclusivo, ¿sí? No se restringía a una élite de puros, como por ejemplo era el movimiento de los esenios, donde se marginaba a los que no eran elegidos, a los que no eran puros, sino que era el movimiento de Jesús un movimiento abierto a todos y a todas, ¿sí? En especial, y acá un detalle importante, justo, en especial era un movimiento que intentaba incluir a aquellos que eran rechazados por la ley del templo, ¿sí? Por la ley judía. Los leprosos, los enfermos, los pobres, los pecadores, las mujeres y los niños, los huérfanos, ¿no? El acceso a Dios era para todos. Quería dejar de lado estas discriminaciones, el movimiento de Jesús. Entonces, él plantea una reciprocidad total en las relaciones hombre-mujer, ¿sí? Basada esta reciprocidad en la igualdad de su condición de persona y su condición ante Dios. Él plantea una fraternidad entre todos, tanto hombres como mujeres. Dice que son sus hermanos y así intenta destruir totalmente el patriarcalismo. Dios es el único padre. Y acá tenemos a Mateo en el capítulo 23 de los versículos 8 y 9, a ver si lo encuentro rápidamente. Acá, Mateo 23, versículo 8, dice, lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre
a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. ¿Sí? Acá directamente, bueno, si uno piensa en los sacerdotes a los que uno se refiere como padre, decís, pero si este tipo me estaba diciendo que a nadie en la tierra hay que llamar padre, hay una contradicción gigantesca, ¿no? con la Iglesia Católica. Y esto está en Mateo 23. No creo que muchos curas que se hacen llamar padres lean este pasaje cuando están dando sus misas, ¿no? Porque bueno, la Biblia es tan amplia que uno puede elegir perfectamente y le puede hacer decir un montón de cosas a la Biblia. Por eso es lo importante de tener en cuenta en qué parte de la Biblia está, quién lo escribió, contra quién estaba, o sea, qué era lo que estaba pasando, cuál era la tensión, el conflicto en ese momento, por qué se escribió esto. Pero acá es muy claro, Dios es el único Padre y nadie más, no se le llama Padre a nadie, y todos ustedes son hermanos. Un ataque total, frontal al patriarcalismo. El protagonismo de las mujeres, entonces, es imposible que haya sido inventado y responde a los requisitos de los más exigentes criterios de la crítica histórica. El criterio de atestación múltiple, por ejemplo, se transmite en todas las fuentes evangélicas. Es decir, en los 4 evangelios aparece mujeres como parte del movimiento y con roles protagónicos. Es decir, no pudieron borrar eso. ¿Sí? En eso no hay contradicción entre los 4 evangelios. En segundo lugar, y eso que sí, hay matices, ¿no? Hay alguna de las comunidades, o sea, alguno de los evangelios que tiene una mayor apertura hacia esto y algunos donde se encuentran más resistencia. Después vamos a ver más precisamente o más claramente estas diferencias cuando analicemos un poco rápidamente, porque no quiero aburrirlos con algo muy largo, pero vamos a ver rápidamente las cartas de Pablo, ¿sí? Las cartas paulinas, y ahí cartas que va escribiendo Pablo a las distintas comunidades, comunidades cristianas, donde vamos a ver que hay diferentes posiciones según a qué comunidad se esté refiriendo y según en qué momento también él haya escrito esa carta. Entonces, otro de los criterios de discontinuidad es el de discontinuidad, porque el protagonismo de la mujer choca con la mentalidad judía, para la cual el testimonio de una mujer no tenía valor jurídico, pero entonces tampoco se explica como proyección de la iglesia posterior, que tiende a reducir su papel en beneficio del de los apóstoles hombres. ¿Sí? Entonces, encontramos que en todos los evangelios el rol de las mujeres es importante, que además en contraposición a lo que pasaba entre los judíos, en la ley judía y en contraposición a lo que pasó después en el catolicismo, la palabra de la mujer no tenía importancia, no tenía valor jurídico y sin embargo en los evangelios sí. ¿Sí? Hay diferentes nombres de mujeres que van apareciendo, la Sirofenicia, bueno, distintas Marías, María su madre, María Magdalena, y justamente es María Magdalena la que aparece con mucha fuerza, ¿sí? La que es mencionada en todos los evangelios, y tiene un rol fundamental, fundamental. A ver si me puedo acomodar. Esperen, denme un segundito. Ahí estoy. Es María Magdalena la que va a tener un rol fundamental, un protagonismo que no se pudo ocultar y que también incluso generó problemas, conflictos con algunos de los apóstoles, sobre todo con Pedro, ¿sí? Pedro, el llamado primer papa después por la Iglesia Católica, tenía un rol muy importante cercano a Jesús y se nota en distintos pasajes de la Biblia conflicto con María Magdalena. Como decía antes la profesora Mafa,
una mujer pasaba de ser propiedad de su padre, ¿no? Piensen en ustedes, seguramente la gran mayoría llevan el apellido de la familia de su padre, ¿sí? Algunas raras excepciones llevan también el de su madre, y mucho más excepcional sería que alguno de ustedes lleve el apellido directamente de la familia de su madre, que también sería el del padre de su madre, ¿no? Porque ya, bueno, el matriarcado nos quedó muy lejos. Pero piensen que llevamos apellidos del padre, y que cuando una mujer dejaba de llevar el apellido del padre era solamente para llevar el apellido del marido, ¿no? Eso sigue pasando. Por suerte se va modificando, va a ser lento el proceso, pero se va a ir modificando esa costumbre. Pero era así, una mujer pasaba a ser del padre a ser del marido, ¿sí? Y acá aparece esta señora, esta mujer, esta chica, que rompe con todo. ¿Por qué? No se llamaba Magdalena, se llamaba en realidad María de Magdala, ¿sí? Que era un pueblo, Magdala, ¿sí? En la Galilea. Y ahí ya rompe con el resto de las mujeres que aparecen en los evangelios, que es, no sé, la suegra de tal, la madre de tal, la hermana de tal, siempre en relación con un hombre, y esta no tiene relación con ningún hombre, sino con el lugar de donde viene. ¿Qué va a decir la Iglesia Católica? Era una puta, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿No era ni de un padre ni de un marido? Obviamente la Iglesia Católica no podía aceptar que fuera pareja de Jesús. Eso es un sacrilegio, que yo me tomo la libertad de decirlo, entre nosotros, nada más, pero era así, considerada como, muy despectivamente, como esta mujer tenía un rol tan protagónico. Y bueno, vamos a ver en esta hermenéutica de la sospecha, vamos a ir viendo distintos pasajes. Voy a pasar rápidamente, no voy a leer todos los pasajes, sino que les voy a hacer referencia, a lo mejor para que ustedes se anoten después si quieran hacer referencia, porque, como les decía antes, la Biblia uno puede encontrar un abanico gigantesco en estos 70 y pico de libros escritos a lo largo de 13 siglos, que dicen cosas muy contradictorias entre sí por momentos, ¿no? Porque imagínense, en más de 1000 años está escrito este libro, esta compilación de libros, con intereses muy contrarios. Imagínense 13 siglos, ¿no? Para escribir este libro, que nosotros lo pensamos cuando un improvisado dice es un libro, ¿no? Y en realidad son 13 siglos, son 1300 años. Piensen en la historia argentina, no sé, que tenemos 200 años de historia, y todas las disputas por la hegemonía de quién escribió la historia, de qué pasó en nuestra historia. Bueno, imagínense en 13 siglos. Y bueno, lo que vamos a ir viendo es estos pequeños indicios, estas puntas de iceberg, donde vamos a ver que el rol de la mujer no se condice con lo que después pasó con la Iglesia Católica, ¿no? O con lo que pasaba antes con el templo judío. Esto es lo más disruptivo, si se quiere, del movimiento de Jesús, es esto, el papel que ocupaban las mujeres dentro de su movimiento. María Magdalena, o María de Magdala, es testigo de la muerte de Jesús y de su sepultura. Es la que descubre la tumba vacía y recibe el anuncio pascual. Es la que primero proclama la buena nueva de la resurrección y la que primero se encuentra con Jesús resucitado. Sin duda, tuvo en sus orígenes María Magdalena una importancia o un protagonismo tan grande como Pedro, incluso mayor, ¿sí? Ahora, es significativo y elocuente que en los textos canónicos se hable mucho de Pedro y no tanto de María Magdalena como merecería, ¿no? En cambio, en los escritos apócrifos, ahí sí se mantiene mucho más vivo
el rol, el recuerdo de esta mujer. En el Evangelio de Juan, que como dijo Mafa antes, está escrito sobre finales del primer siglo, alrededor entre el año 96 y el año 100 del primer siglo, es decir, alrededor de unos 65 años después del asesinato de Jesús. El Evangelio es atribuido a Juan, pero es probable que no fuera Juan el que lo escribió en persona, sino algún miembro de su comunidad. Juan fue contemporáneo con Jesús, es decir, si Jesús murió a los 33, pongámosle, si fuera el dato preciso, en el año 33 de su era, Juan debería tener alrededor de 70, 80, 90, 100 años, no sé si eran más o menos de la misma edad, pero mucho más joven no podría ser. Entonces, lo que se supone es que no fue Juan el que escribió este evangelio, pero no importa. Es atribuido a él porque era su comunidad, ¿no? A ver, y entonces acá encontramos varios indicios en el Evangelio de Juan que nos hacen, que nos hacen pensar en este rol de las mujeres dentro del movimiento de Jesús, ¿no? Nos hacen sospechar de la censura que sufrió el papel femenino en la escritura de la Biblia. En Juan, a ver, voy a ir a la Biblia porque algunos de los pasajes sí se los voy a leer. En Juan, capítulo 4, versículo 25, Juan 4, 25, o sea, todos son cracks manejando la Biblia, me imagino, ¿no? La mujer le dijo: yo sé que el Mesías está por venir. Cuando venga, él nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que está contigo. Este es el primer momento en donde Jesús dice que él es el Mesías. Y a la primera que se lo dice es a una mujer, ¿sí? En aquel momento llegaron los discípulos y se miraron al verlo hablar con una mujer. Acá justamente, como, ¿cómo? Está hablando con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he dicho. ¿No será él el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos insistían: maestro, come. Pero él les contestó: el alimento que debo comer ustedes no lo conocen, y si preguntan bla, 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 bla. Esperen. Acá me salteo hasta el versículo 39. Dice: muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer. ¿Sí? Acá de nuevo. Es ante una mujer ante quien él confiesa ser el Cristo. Y es gracias a las palabras de la mujer en que muchos creyeron en él. ¿Sí? O sea, ella va corriendo al pueblo a avisarles que está el Mesías. O sea, si uno piensa que la palabra apóstol quiere decir el que lleva el mensaje, la primera apóstol es esta mujer, la samaritana. Sin embargo, no sabemos ni el nombre, ¿sí? Pero acá claramente, la primera apóstol es una mujer. No merecía llevarse los créditos del nombre, ¿no? Pero bueno, evidentemente tuvo un papel tan importante que apareció en el relato de Juan, de la comunidad de Juan. En Juan capítulo 11, versículo 26, dice: el que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, estaba hablando con Marta, ¿sí? Esta sí mereció que supiéramos su nombre, Marta. Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Jesús entonces acá se revela ante Marta, otra mujer. Acuérdense de la hermenéutica de la sospecha, porque alguno o alguna de ustedes puede decir, bueno, no pasó nada, pero sí, tenemos que encontrar los indicios donde las mujeres cuya palabra no servía para nada, no tenía ningún valor en esa sociedad donde la ley de la Torá las tenía como totalmente sometidas, vemos indicios de que eran importantes, de que o Jesús les daba una importancia más de la que les daba la sociedad, ¿no? Que incluso sus discípulos se sorprendían cuando lo veían a él hablando con mujeres, ¿sí? Estoy yendo rápido, yo lo sé, pero quiero que esto, nada, que sea ágil porque hay un montón de cosas para ir viendo. Juan 19, Juan capítulo 19, versículo 25 a 27. Juan 19, 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala, o sea, su mamá, su tía y su amiga, pareja, compañera, ¿sí? Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, que acá esto juega con, ¿y quién era el discípulo que más quería? Bueno, Juan dice que era él, el discípulo que más quería, otros dicen el discípulo que más quería era Magdalena. Hay toda una disputa de a ver quién era, pero al margen de esa disputa, que no la vamos a poder resolver, que vienen hace mucho tiempo intentando descubrir quién era en realidad, junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Acá tenemos, además del simbolismo de que su madre sea madre de su discípulo, de un discípulo, lógicamente el discípulo amado se convertía al mismo tiempo en hermano de Jesús. Y acá otro dato que vemos es que cuando se pudrió todo y lo estaban crucificando, los que bancaron los trapos, por decirlo de alguna manera, eran mujeres, ¿sí? Las que estaban al pie de la cruz eran mujeres. A ver, en otro momento, vamos a otro pasaje anterior, Juan 10. En Juan 10, versículos del 3 al 5, hago una referencia breve para ir a otro pasaje posterior. Juan 10, versículos 3 al 5, dice: el cuidador le abre, no, empiezo desde el 2. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan la voz del pastor, que él llama por su nombre a cada una de las ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Por qué dije esto del pastor y las ovejas? Porque acá lo que dice es que las llama por su nombre y las ovejas reconocen al pastor por su voz. Y en Juan 20, versículos 16 al 18, dice lo siguiente. Esto es ya Jesús resucitado. Dice: Jesús le dijo: María. Ella se dio vuelta
esto es por lo siguiente. María Magdalena, ¿no? Va a donde supuestamente, al sepulcro, a donde lo habían dejado el cuerpo de Jesús, pensando que ya Jesús muerto, y se le aparece un hombre que le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? El hombre que se le aparece es Jesús. ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní, o Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. A ver, vamos a analizar un poquito este pasaje. Primero, Jesús resucitado, a la primera que se le aparece es a María Magdalena, que es la única que va al sepulcro a buscarlo, ¿no? Ella no lo reconoce. Él le dice, la llama por su nombre, le dice, María. Ahí ella lo reconoce, ¿no? Como de la misma manera que las ovejas reconocen al pastor solamente por su voz, que la llama por su nombre, ¿sí? Acto seguido, le dice, suéltame, él a ella. ¿Por qué le dirá suéltame? ¿Y por qué ella lo agarró? Evidentemente, porque ella lo agarró. ¿Alguien tiene una Biblia a mano? ¿Sí? ¿No? Si alguien puede hacer el ejercicio y buscar... Enrique levantó una. Enrique tiene una Biblia, buenísimo. Juan 20, versículo 17. De paso, mientras buscan, yo me tomo un mate que ya la voz me pide auxilio. La resurrección. Sí. Solamente el versículo 17. Antes que se nos corte este Zoom y nos volvemos a conectar. Gabriel, La lupa para esto. Gabriel, Enrique, ¿alguien más? Yo tengo la... Jesús le dijo, no me toques. Sí, te escuchamos. Porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Perfecto, los dejo para que piensen. Mi Biblia decía suéltame, la de Enrique decía no me toques. Nos conectamos en 20 segundos. Chao. La mía dice suéltame. Suéltame, dice. Qué zurdito. Sí.